Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat, Clínica Alemana, Scotiabank, Movistar, ICER, Larraín Vial, Volvo e Inmobiliaria Socobesa. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Junto a don Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Buenos días, Nicolás, buenos días a todos, ¿cómo están? Viernes 21 de septiembre. Viernes 21 de septiembre. Cambio de folio estacional. Sí, pues de veras, la primavera nos pasamos. Entramos a la primavera. Sí, y hoy día se ve, al menos Santiago se ve despejado. Sí, ahora dicen que el fin de semana llueve en todo caso, pero... Al menos baja la temperatura según vi yo la predicción del tiempo. Ayer yo estuve muerto de frío todo el día, así que hoy día salí más abrigado y me tinca que haber metido la pata. Pero bueno, se llama Murphy, y se llama primavera, y se llama Chile, y se llama todo. Exactamente, pero hoy día más o menos se máxima de 16, 17. No, perdón. O sea, hoy para hoy máxima de... A las 2 de la tarde, 18 grados, ¿eh? Así que va a estar agradable. Va a estar agradable tirado para fresco. Oye, la foto de portada de La Tercera hoy habla de lo que conversábamos ayer, pues de un Santiago, al menos en alguna parte de Santiago, en la que sale esta foto aquí en el parque... el parque japonés se le llamaba, ¿no? Sí. Bueno, yo lo conozco como el parque Balmaceda, o la prolongación del parque forestal, lo que va entre la estación Salvador y la Plaza Baqueano. Exactamente. Y no hay ni un vehículo, parece que como esas locaciones que habilitan para una película y que cierran el tránsito porque la doble vía vacía, y se siente mucho. El momento frívolo me llamó mucho la atención. Restaurantes cerrados ayer. Mira. Restaurantes cerrados. O sea, comercio cerrado. O sea, cerramos. O sea, nos estamos poniendo como el carnaval en Brasil, digamos. Bueno, porque es que no siempre toca con 3 de 5 días feriados. Bueno, el próximo año igualito, ¿eh? ¿Igualito? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Miércoles, jueves. ¡Qué maravilla! Claro. Y ahí, bueno, la tentación de irse el viernes anterior a Chiloé es grande, ¿no? Vamos a ver quién gana el quien vive esta vez. No, yo ya reservé pasaje. Bueno, no, la Pitu dice que le toca a ella. Oye, bueno, en temas más serios, digamos, el Papa ha anunciado hoy día la Anunciatura Apostólica. Ha anunciado que el Papa Francisco aceptó las renuncias de los obispos de Chillán y San Felipe, junto con aceptar la renuncia de Monseñor Carlos Pellegrín y de Monseñor Cristian Contreras Molina. Lo del segundo apellido Cristian Contreras Molina es porque hay dos Cristianes Contreras, claro, que son obispos, el otro el obispo de Melvilla, Cristian Contreras Villarroel. El pontífice nombró administrador apostólico sede vacante de Chillán al sacerdote de los Sagrados Corazones Sergio Pérez de Arce, y administrador apostólico sede vacante de San Felipe al sacerdote Jaime Ortiz de Lascano, hasta ahora vicario judicial de Santiago. Y bueno, el Papa, como le digo, ha aceptado la renuncia del gobierno pastoral de la diócesis de San Bartolomé de Chillán, presentada por Monseñor Carlos Pellegrín Barrera, SBD, y la renuncia del gobierno pastoral de la diócesis de San Felipe, presentada por Monseñor Cristian Contreras Molina, Orden de la Merced. Ambos eran religiosos, digamos, pertenecen a congregaciones. Oye, perdón, lo que es interesante es que quiero hacer un punto aparte para que no se mezclen las cosas en el ámbito ya de eclesiástico, insisto, punto aparte. Se encuentra en Roma el arzobispo de Concepción, Chomalí. Sí, Fernando Chomalí, porque digo punto aparte porque no está mencionado en investigación alguna. Sencillamente porque algunos especulan con que podría estar, conversando, negociando, hablando respecto de quién va a ser el sucesor de Sati en Santiago. Le ha dicho que no, que esta es una reunión que estaba agendada hace 3 meses, que tiene agenda propia y que no está en sus planes. Tampoco, pero eso yo no tengo por qué no creerle, pero también tengo que decir que si fuese al revés no lo podría decir. Por lo tanto, claro, sencillamente yo creo que consignarlo. Es una media verdad. Yo no creo que el Papa Francisco, viviendo la situación que está viviendo la Iglesia chilena, el Papa Francisco o su gente más cercana no se reúna
con don Fernando Chamalí, con el obispo Concepción, digamos. No me parecería, no me parecería creíble ni menos aceptable. O sea, creo que sería una brutalidad que eso no ocurriera. Yo quiero referirme brevemente, no sé si tan brevemente, a los dos casos de las renuncias aceptadas. Hay elementos comunes y elementos diferenciadores en ambas renuncias. En el caso de Monseñor Cristian Contreras, el elemento diferenciador respecto al de Carlos Pellegrini, al menos hasta donde se conoce, es que en el caso de Monseñor Contreras existen denuncias en las cuales el propio obispo Contreras habría participado, habría estado vinculado a situaciones de conductas deshonestas, de abusos, de exhibiciones indecentes o cosas por el estilo. Él mismo. No que haya... No. Hay habido un par de investigaciones y entiendo que hay una investigación penal que en algún minuto se dejó sin curso porque había prescrito, pero definitivamente hay una situación personal. En el caso de Monseñor Pellegrini, hasta donde entendemos, se trata de un caso distinto. Entiendo que hay una denuncia, pero que esa denuncia no tiene niveles muy importantes de verosimilitud, pero fundamentalmente tendría que ver con no haber cumplido con un deber de denuncia que por el hecho de haber menores de edad involucrados respecto de un par de situaciones en Chillán. Yo tengo que hacer el disclosure que de hecho conozco a los dos obispos, a Monseñor Contreras muy poco, a Carlos Pellegrini bastante más. De hecho estuve con él hace relativamente poco tiempo. Con Pellegrini. Estuve con él hace relativamente poco tiempo. De hecho, en ese minuto la sensación que me quedó fue la de un obispo muy atrapado por estoy siendo relativamente infidente, pero creo que es importante planteado por una diócesis, un clero muy, por llamarlo, por los sacerdotes de su diócesis, no sé si la expresión correcta es sindicalizados, pero actuando como un grupo colectivo y hasta donde yo veo, entendiendo muy poco los cambios de los tiempos. Un obispo muy asustado respecto a recurrir a la justicia y entregar a la justicia los antecedentes en función justamente de qué es lo que podía pensar el clero de su zona respecto a que no eran apoyados o que no se respetaba la presunción de inocencia. Esa fue la sensación que me quedó en esa conversación que tuve con el obispo Pellegrini hace 2 o 3 meses. Y por lo tanto creo que si de algo es culpable Pellegrini es de falta de personalidad en términos de haber asumido más duramente lo que marcaba el sentido común que hiciera. No fueron pocos los que se lo dijimos. Básicamente es eso. Es un obispo joven, bastante menor que el obispo Contreras. ¿No tiene acusaciones ni investigaciones directas? Yo entiendo que hay una acusación. Yo tengo recuerdo de haber escuchado, pero sí, yo por eso dije hasta la información que yo tengo, yo entiendo que hay una que eventualmente lo vincularía a una situación, pero de manera relativamente tangencial. Y yo entiendo que su gran problema tuvo que ver con esta otra situación. Entiendo, puedo estar profundamente equivocado. Y no es por hacer diferencia. El Papa le ha aceptado la renuncia a ambos. Son interesantes los dos nombramientos. En el caso de Chillán, el Papa ha nombrado como un sacerdote de los Sagrados Corazones. A Sergio Pérez de Arce, un sacerdote de los Sagrados Corazones, pero en San Felipe nombra al vicario judicial de Santiago. Un hombre que ha estado investigando en muchos casos, en posiciones no pocas veces polémicas, inclusive con la autoridad, digamos, eclesiástica, y por lo tanto lo del obispo de San Felipe a mí me huele por la forma en la cual, más que la forma, el personaje que nombra como administrador apostólico, a mí me hace pensar en que nombra a alguien con algo parecido a lo que ocurrió cuando se nombró
¿Como interventor judicial? Claro, cuando se se habla no, mucho. pues no es Monseñor Órdenes, pero porque no es obispo, pero nombra administrador apostólico por Tomón al ex superior de los mercedarios, curiosamente la misma congregación de Cristian Contreras. Y en ese caso, la sanción era alguien con experiencia de haber administrado una congregación que tuvo muchos problemas en esas materias, básicamente homosexualidad y situaciones de ese tipo, y que había logrado, digamos, reencauzarla. Me da la impresión que el nombramiento de Ortiz de Lascano tiene mucho que ver con eso, digamos. Sí, la diócesis de San Felipe hace mucho rato que hay toda clase. Bueno, hay sacerdotes, pero hace mucho rato, ¿no? Ahora que estamos en temporada de crisis con acusaciones. Hace mucho rato hay sacerdotes acusados de violaciones, hay sacerdotes presos, ha habido sacerdotes acusados por malversación de fondos. Es decir, hace un buen rato, hace una buena cantidad de años. Un sacerdote que reconoció la paternidad de un hijo, creo que en la prédica. Exactamente. Entonces, claro, yo tengo la impresión que ahí hay que el nombramiento de don Jaime Ortiz de Lascano tiene que ver fundamentalmente con una intervención. En ambos casos nombra a sacerdotes, no nombra a otro obispo. ¿De asesinato? ¿Ah? De violación, me pareció, no me acuerdo si dije acusado de asesinato. No, violaciones. De violación, sí. No, es que prefiero corregir al aire por si después no valen las correcciones. No, ya, está claro. No te había equivocado. Aquí, que en la zona, en la diócesis de San Felipe, entre toda la gente que entiende que uno puede reportear con otros sacerdotes, era vista, así como Valparaíso, que son además, son colindantes, son vecinas, que era un despelote mayúsculo en todo orden de cosas, desde manejo de plata hasta abusos con menores. Entonces, por eso Contreras estaba apuntado hace mucho rato como un tipo que tenía que salir. Y te digo, y no solo el tema de los abusos entre menores, sino que también las rupturas del celibato, las situaciones de convivencia de hecho, en fin. Por eso yo tengo la impresión que el nombramiento de don Jaime Ortiz de Lascano tiene mucho más que ver con una intervención judicial. ¿Cómo lo definiste tú? Me gustó mucho. ¿Interventor judicial? No. Sí, como interventor. Fiscal, digamos. Sí. O sea, me da la impresión que eso. No conozco, o sea, le conocemos muy bien el perfil a don Jaime Ortiz de Lascano, no conozco el caso no conozco para nada al padre Sergio Pérez de Arce, de la Congregación de los Sagrados Corazones. No lo conozco para nada, pero imagino que será la persona indicada y apropiada. Se van agotando los nombres de gente disponible, de gente disponible para asumir estos cargos. Tengo la sospecha además o sea, algún grado de información y de conclusión respecto a que de otros procesos vienen también medidas bastante fuertes. Yo entiendo, nosotros no alcanzamos a comentar porque ocurrió durante el feriado y ayer no tuvimos oportunidad de hacerlo, en esta misma lógica, la dimisión del Estado laical, la expulsión del sacerdocio. Que está tratando de revertir. De Cristian Precht. Sí, yo pensé que habían dicho que era inapelable. En alguna parte leí una declaración de Jordi Bertomeu, que entiendo volvió de sus ejercicios espirituales, que decía que lea mis labios, inapelable. O sea, read my lips. Read my lips, inapelable. O sea, ¿qué parte de inapelable no entendieron, digamos? Bueno, porque la verdad que en el caso de Precht hay reincidencia. Sí, estuvo 5 años ya alejado, estuvo condenado, y hay más casos hay nuevas investigaciones. Lo que no se sabe con total transparencia es de qué magnitud son las acusaciones, ni qué hay de cierto, porque deja la sensación de que hubo algún grado de injusticia si uno lo compara, por ejemplo, con lo que ocurrió con Caradima. Pero este no es un caso nuevo. Precht no es que nos sorprendamos ahora. Precht hace mucho rato que tiene acusaciones y muy graves, y tiene condenas. Sí, tiene una condena. Y tiene los casos de los maristas donde hay acusaciones súper graves. Yo ayer estuve investigando, hablando con alguna gente que tiene algún grado de información. Yo entiendo que aquí se juntan varias cosas. Uno, está el tema de los maristas, que eso es bastante público, pero entiendo que hay otras denuncias más graves que son en que básicamente lo que hay es una suerte de protección al denunciante, porque el denunciante pide protección.
¿ah? O sea, pide reserva. No sé si se la van a poder conceder porque basta un allanamiento para que se acabe la reserva, pero entiendo, por un lado entiendo que es eso. Lo segundo, y que es lo más grave y que es una diferencia fundamental que no se dice con respecto a Caradima, es que luego de la sanción o durante la sanción hay denuncias que son posteriores a la sanción anterior. Es decir, hay reincidencia. Eso, no puede alegar... Claro, lo que pasa es que alguien puede decir, conducta anterior. No puede reprochar, pero el problema es que durante el cumplimiento de la sentencia habría denuncias y posteriores de hechos que habrían ocurrido durante los 5 años en que estuvo alejado del ejercicio sacerdotal. Entonces, que es una situación completamente distinta a la de Caradima. Y yo creo que entra en este análisis, uno no puede dejar de mencionar que Interprex planteó en la justicia civil una suerte de rebeldía en torno a la sanción canónica que se le había impuesto, más que una sanción canónica, la medida cautelar. Es decir, que no se podía mover de Santiago. Y él planteó una disidencia profunda que la llevó a los tribunales, inclusive. Y eso, más allá de que lo estén castigando por haber hecho uso con cualquier ciudadano de un recurso, que por lo demás no le fue bien, me da la impresión que eso también tiene que ver con el no reconocimiento de la falta y con ninguna intención de arrepentimiento. Yo estuve chequeando, me dicen que casos como este de expulsión de expulsión así prácticamente sin juicio son muy escasos y solo tienen que ver con casos de reincidencia grave durante el cumplimiento de sanciones anteriores. 8 de la mañana con 17 minutos. Tenemos recta final para La Haya. Sí. Y tenemos a... Qué arriesgado el canciller, ¿no? Arriesgado el canciller porque ayer salió a responderle a Evo Morales, que eso es una tónica ya recurrente de Chile, de que le contestan los cancilleres a Evo Morales. Ahora, es un cambio relativamente reciente, y yo te diría que se establece definitivamente con Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz le contestaba y muy duro. Sí, que lo que pasa es que siempre, yo entiendo que dentro del mundo de la diplomacia chilena existía una divergencia respecto a no le contestemos, porque si contestamos abonamos y damos la oportunidad, y se genera, pero aparentemente hay una lógica desde que asume Heraldo Muñoz, o un poquito antes, respecto a tolerancia cero, en términos que no eran pocos los que sostenían, y me tocó decirlo más de alguna oportunidad privada y públicamente, el que finalmente el que calla otorga. Y en lógicas como las de La Haya, en que los contextos políticos son muy relevantes, la lógica del que calla otorga era una lógica que podía llegar a instalarse. Y en esa dimensión es que hay un cambio de actitud desde Heraldo Muñoz en adelante, pero yo te diría que ayer el canciller Ampuero toma la tuya y dos más, ¿o no? Claro, porque cuando dice, el canciller Ampuero dice que el presidente de Bolivia, Evo Morales, hace un giro en su discurso y hace un giro buscando una paz duradera, buscando un poco señalando que hay otro... A partir de este tuit en que saluda al pueblo chileno, etcétera, etcétera. Exactamente, buscando un poco otro tono de parte de Evo Morales, que es lo que sale a decir inmediatamente el canciller chileno. Sale a decir que Bolivia sabe que La Haya no le dará lo que prometieron a su pueblo, que por eso, de alguna manera, da a entender que está allanando el terreno para que la derrota no sea tan dura. Eso dice Ampuero, o eso quiere decir Ampuero respecto de Evo Morales. Pero a mi juicio, eso de inmediato coloca a Chile también en una esfera de triunfalismo que también puede ser peligrosa. Es la tuya y dos más, digamos. Él no, obviamente no lo sabe, pero da a entender que es tan malo el caso de Bolivia, es tan improcedente, que la verdad que Evo Morales puede usar todas las bravuconadas que quiera, pero llegado el momento, tiene que tener sentido de realidad, porque si no el golpe entre la expectativa y la realidad es demasiado alto y le puede cobrar muy caro electoralmente o políticamente en lo interno. Roberto Ampuero usa un poco la misma lógica, él, y dice entonces, bueno, como saben que van a perder, un momentito, aquí creo que una de las lecciones que nos dejó La Haya respecto de un diferendo que tuvimos, una diferencia que tuvimos con Perú, es que a veces las salidas son creativas, algunos dirán que les carga esa frase porque dice que nada es creativo, que la Corte sencillamente juzga de acuerdo a derecho, pero la verdad es que yo no vi nunca
y esto es evidencia, yo no vi nunca, y si alguien está dispuesto a revisar y mandármelo, yo feliz corrijo, pero no vi nunca algún experto ni peruano ni chileno que dijera que la solución iba a ser mantener la alternativa chilena de 80, el paralelo por 80 millas, y que ahí iba a tirar la bisectriz. Cuando lo que quería Perú era tirar la bisectriz desde el hito 1, desde la costa, totalmente. Y Chile quería mantener el paralelo por 200 millas. Usó un término, una solución intermedia. Entonces, muy La Haya. Claro, entonces aquí sencillamente hay que esperar. ¿Qué es lo que pide Bolivia? Pide que nosotros nos sentemos a negociar. ¿Qué es lo que dice Chile? Chile no tiene nada que entregar. No, pero hace una... A ver, pero ahí, si bien yo estoy contigo que toma un riesgo el canciller Moreno, iba a decir, el canciller Ampuero, lo que ocurre es otra cosa, Matías, es que en algún minuto en su campaña política interna, Evo Morales empieza a decir que va a volver de La Haya con mar. No, y entonces lo que hace muy sencillamente el canciller chileno es decir, mire, eso no está en juego, y es recordarlo. Y yo tengo la impresión, Matías, que se lo está recordando a la Corte. Yo tengo la impresión que se lo está recordando a la Corte. Porque efectivamente el otro día conversaba con alguien que fue embajador de Chile en la OEA, alguien que conoce mucho de los vericuetos de la política latinoamericana, y me decía que a él le preocupaba mucho lo que pudiera llegar a ocurrir respecto a que el primer fallo con Bolivia fue un fallo buenísimo para nosotros. Que aparentemente era goleada en contra, claro, de la objeción preliminar. Cuando Chile fue a pedir en el 2015 que la Corte se declarara incompetente respecto de conocer de este tema. Y lo consideramos una derrota, pero finalmente lo que te dicen todos los expertos es que no solo no fue una derrota, sino que fue una gran victoria, porque si bien perdimos la cuestión previa, quedó clarísimo de que nos iba a discutir solo sobre la obligación de Chile de negociar o no, digamos. Quedó muy firme el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 quedó sin discusión, claro, etcétera. Entonces, y que la sensación que tuvimos fue una derrota. Entonces, él me decía que le preocupaba mucho que estuviéramos enfrentados de nuevo en una situación en que una victoria nuestra fuera interpretada como una derrota. Porque la Corte nos dijera, siga negociando. Y finalmente es lo que hemos estado haciendo. Pero no con resultado conocido, que eso es muy importante. Exactamente. Porque yo te puedo decir, ¿saben qué? Con padre a dos niños, dos hijos. Ok, siéntense a conversar hasta que se pidan perdón. Eso es una obligación, a sentarse a conversar con resultado previamente conocido. Vean ustedes cómo, pero tienen que darse la mano. Claro. Aquí se sabe que la Corte ha dicho que no necesariamente, en ningún caso va a determinar que tiene que haber un resultado conocido en una eventual negociación. Eso es lo que tú dices. Es que hay que negociar. Entonces, ¿qué es lo que es negociar? Claro. Negociar, ¿qué si tú a priori dices no hay ningún milímetro de tierra ni de mar que vamos a entregar? ¿Qué podemos negociar? Bueno, sencillamente tenemos buena voluntad, pero mejorar el Tratado de 1904, mejorar el acceso al mar, que sin duda lo tienen a partir de ese mismo tratado, mejorar las condiciones de hacerle más fácil la vida a los bolivianos que operen a través de los puertos chilenos, pero más que eso no. Claro, bueno, entonces yo en ese sentido yo creo que hay un doble juego del canciller Ampuero, un poco jugado, un poco más allá de lo que esperaría, pero que yo creo que se encuadra en una determinada lógica. Además, en el fondo es un poco también meterse en el resultado, en el output que consiga Evo Morales. Porque Evo Morales Evo Morales hoy día cambió el tono. Dejó claro, ya está diciendo que no es más tierra, sino que es obligación de negociar, es decir, evitar que Evo Morales lo convierta en una victoria política y eso le dé más réditos y que le permita seguir actuando como actúa respecto de Chile. Carlos Mesa, que es el vocero, expresidente, vocero de la causa boliviana, a través de un tuit ayer o anteayer, me parece que ayer, decía que se está encaminando, cada vez está más encaminado el regreso de Bolivia al mar. Esas expectativas pueden ser complicadas, pero también hay que mirarlas con la siguiente óptica. Bolivia no se está jugando el partido el 1 de octubre en La Haya. Bolivia tiene consagrado en su constitución la aspiración marítima. Por lo tanto, este es un episodio, La Haya es un episodio, no es el episodio terminal. Los que crean que el 1 de octubre se va a zanjar la cuestión chileno-boliviana respecto de la aspiración marítima,
está equivocado. Sí. Si es que ahora consigue, te voy a poner un caso absolutamente fuera de lo posible, consigue que la Haya nos diga que tenemos que devolver la mitad del territorio. Ese es el peor de los casos. No es posible, porque ya dijo que no va a ser así. No va a cejar nunca. No va a cejar nunca. No, es malo el ejemplo, porque la verdad es que es con salida al mar. Es que, aunque le diga que tenemos que negociar, y que tenemos que negociar incluso con resultados, cosa que ya se sabe que no va a hacer, Bolivia no queda tranquilo aquí. Bolivia en su constitución tiene la aspiración marítima, por lo tanto, gane o pierda, como sea el resultado, vamos a ver en otros aspectos, vamos a ver en otras plataformas, vamos a ver en otros escenarios a Bolivia alegando exactamente igual. Por eso que Mesa con mucha habilidad dice estamos encaminados, estamos por cumplir nuestro mandato. Y finalmente, ojo que los grados son relativos. O sea, a ver, lo que pasa es que lo que dice la Constitución boliviana es que Bolivia tiene que tener acceso soberano al mar. Y eso finalmente es algo que nunca va a ocurrir, digamos. Nunca más va a ocurrir. Probablemente se encarejinó tanto el ambiente allá y acá, y en eso, bueno, quizás alguien dirá que es muy chauvinista la mirada, muy desde Chile, pero Evo Morales y Bolivia en general a mi juicio, han encarginado y han llevado las cosas a un punto donde si había simpatías, se han ido perdiendo. Simpatías respecto a la causa boliviana. En Chile se han ido perdiendo porque ha sido abusivo en el uso del lenguaje, cómo ha tratado Chile en otras partes del mundo a las autoridades chilenas, y eso ha ido molestando. Insisto, lo del 1 de octubre en La Haya puede ser importante, pero no es para nada definitorio. Bolivia va a seguir hasta que consiga, así sean 100 años más. Sí, bueno, yo tengo que contarte una experiencia. Un amigo mío empresario, que tiene negocio, que no es chileno por lo demás, ha vivido muchos años en Chile, tiene mucha relación con Chile, pero no es chileno, es argentino. Le tocó estar con Evo Morales hace un par de años. Y me contó que una de las cosas que más le había impresionado era que Evo Morales estaba legítimamente convencido que la concesión de la salida al mar con territorio soberana a Bolivia era una aspiración total en Chile. Él estaba absolutamente convencido, y se lo planteó así, en una conversación relativamente informal, que eran los militares y la derecha la que se oponía a la salida al mar a Bolivia, pero que el pueblo chileno y los políticos chilenos mayoritariamente estaban por otorgarle salida al mar a Bolivia. Y yo creo que ahí hay, lamentablemente, una cantidad importante de visitantes a La Paz o de participantes de cumbres de UNASUR y otras cosas por el estilo, que yo creo que han contribuido a ese error de apreciación por parte de Evo Morales. Pero que esta persona, a quien me tengo total confianza, me decía que era muy, muy profundo. Que Morales estaba convencido que esto era, todavía era el poder ellos no tenían salida al mar por el poder de Pinochet, así literalmente, y por la extrema derecha chilena. Que todos los demás, y que era mayoritario, que si en Chile se hacía un referendo, ganaba darle salida al mar a Bolivia. Y si en algún minuto, hace 6 o 7 años, antes que Evo Morales se pusiera agresivo, uno podía pensar que el resultado fuera a ser 60-40, yo te diría que hoy día, no sé si me equivocaré, pero el resultado sería 90-10, cuando mucho. 8 de la mañana con 29 minutos. Oye, hay un tema. Ayer el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus perspectivas para Chile. Es muy buena la proyección que hace respecto del crecimiento. Lo sube de un 3,8 a un 4, está un poco por debajo del rango que propone el Banco Central, que está entre un 4 y un 4,5. Llama la atención respecto del escenario externo futuro, o sea, plantea que probablemente este va a ser el mejor va a ser el mejor año de Piñera, digamos, y esto en función del escenario externo y lo que debería implicar, y básicamente el estado de las cuentas nacionales, etcétera. Yo creo que hay aquí una pequeña, ¿te acuerdas que teníamos hace una semana aquí a Pablo García, consejero del Banco Central, digamos? Aquí yo creo que hay un pequeño, ¿cómo decirte? Hay un pequeño contrapunto entre el Banco Central de Chile y el Fondo Monetario respecto a las expectativas que el Fondo Monetario tiene para Chile. ¿Qué elementos tiene el Fondo Monetario que no tiene el Banco Central? Ninguno. Básicamente tienen la misma información. Probablemente hay una información de contexto internacional del fondo mucho, mucho mejor, digamos. Pero aquí hay
un elemento, perdón, que hay que mirar porque hay un grado de discrepancia entre lo que plantea el Central y lo que plantea el Fondo Monetario. No serían buenas noticias para el gobierno de Piñera si su primer año fuera el mejor año, digamos. Claro, porque marcaría un declive en su gestión. Marcaría un declive. Ahora, lo otro que hace el Fondo Monetario, alguien diría chocolate por la noticia porque no tiene nada novedoso, es que sí le entrega un apoyo bastante fuerte a la reintegración del sistema tributario. Básicamente, aquí hay que mirar eso. Hoy día son pocas la gente que en el mundo no habla de la integración de los sistemas, digamos. Lo que pasa es que hay distintos tipos de integración, pero lo que uno puede ver aquí es que una economía yendo de más a menos finalmente es un problema político. Solo piénsalo desde el punto de vista de la reelección. La reelección me refiero no del mismo presidente, pero no se puede, pero en el mismo grupo o conglomerado político. Si tú tienes que ir a conseguir la renovación de tus votos para tu sector, no es una buena carta de presentación, más allá de cuáles son las causas, no es una buena carta de presentación decir que vienes de más a menos. Dice, mire, este gobierno está desgastado, mire, demostraron que la verdad que no lo están haciendo bien, venían con el vuelito, miren cómo recibieron el país, miren cómo lo entregaron. Eso en la política le puede afectar, aunque las causas pueden venir de afuera. Y además porque sea un argumento tramposo, decir, mira cómo lo recibieron, mira cómo lo entregan, porque efectivamente, y habría que ver. Ahora, definitivamente hay ciclos económicos y hay mucha gente, lo de Nouriel Rubini es muy, muy fuerte, en términos de plantear que el 2020 el mundo va a entrar en recesión, digamos. Ahora, Rubini no se equivocó la vez anterior, pero hay un detalle, y que es que a veces miramos en menos la capacidad de la economía mundial para reaccionar. O sea, probablemente, y yo alguna vez le escuché a Rubini hablar sobre ese punto, lo que plantea Rubini es, mire, si las condiciones se mantienen como hasta ahora, el 2020 va a poner recesión. Hay cosas que hacer, bueno, es relativo, sobre todo en función de la guerra comercial y la importancia que ha tomado la economía china en el mundo. Pero nada es inevitable. Pero sin duda aquí yo creo que hay que hacer un match que ya muchos economistas yo sé que están empezando a hacer entre las expectativas que plantea el Fondo Monetario y las proyecciones del Banco Central. Ya hay un cierto elemento disonante. 8 de la mañana con 33 minutos. En Consorcio están contigo con todo lo que necesitas para disfrutar de tu vida al máximo, con seguros, con previsión, con ahorro. Consorcio, tu vida es lo que los mueve. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISET Chile, firma y facturación electrónica, con traducción remota y biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contacta a ISET al 236-07175 o ingresa a www.isertchile.cl. isertchile.cl con respaldo a la Cámara de Comercio de Santiago. Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie. Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas sus cuentas APB o cuenta 2 y obtener la mejor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Vive en una casa única con una arquitectura superior, entradas impactantes y un look único. Alcura estableció un nuevo estándar. Conoce más en socobesa.cl/Alcura y haz cotidiano lo extraordinario. Socobesa, todo es diseño. Y elige soluciones digitales para tu empresa con Open Cloud Movistar, un data center ubicado en Chile, para dar más agilidad a tu almacenamiento. Obtén 2 meses gratis contratándolo en movistar.cl/empresas. Movistar, elige todo. La familia reunida, sí a un buen asado, sí a las payas improvisadas, sí a la sobremesa, sí a grandes momentos. Tú también dile sí al nuevo quincho y a todo lo que quieras con tu crédito personal Scotiabank. Solicítalo ahora en scotiabank.cl. Tú decides, nosotros te asesoramos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a ISET Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isertchile.cl o llámanos al 2360-7175. ISET Chile. Cero papel, cero problemas. Celular nuevo, Next.
¿Casa inteligente? Next. ¿Último dron? Next. ¿Un Volvo 2019? Obvio que sí. Innovation Now. Vive el 2019. Hoy. Encuéntralos todos en nuestra red de concesionarios y en volvocars.cl. Volvo. Innovation made by Sweden. Consorcio, con todo. Confianza. ¡Contentos! Contigo. Conectados. Conforme. ¡Con alegría! Con amor. ¡Con asesoría! ¡Con todo! En Consorcio tenemos lo que necesitas para que disfrutes tu vida con todo. Por eso estamos contigo con seguros, con previsión, con ahorro, con todo lo que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Conoce más en consorcio.cl. Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce. Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiado. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantada. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Sabemos que ahorrar para tus vacaciones o tu futuro a veces cuesta. Por eso, en AFP Habitat quisimos hacerlo más fácil. ¿Puedo ahorrar en el taxi? Puedes. ¿Puedo ahorrar mientras veo una serie? ¡Puedes! Con el depósito directo de AFP Habitat puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o Cuenta 2. AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Salir de la ciudad es un muy buen programa, pero hacerlo junto a Volvo XC90 es espectacular. 3 corridas de asiento, sensor delantero y trasero, portalón eléctrico, asiento trasero con alzador para niños y mucho más. Conocer en volvocars.cl o en la red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Con tu crédito personal Scotiabank es momento de decir que sí a eso que quieres, sí a ese viaje que quieres hacer hace mucho tiempo, a ese quincho nuevo para disfrutar en familia, a la piscina ahora que se vienen días más ricos. Solicítalo hoy en scotiabank.cl. Y esta sí es una buena noticia. Arrienda el fin de semana o los feriados y aprovecha las tarifas súper rebajadas de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Pass. Haz tu reserva en hertz.cl. Son las 8. Sí, pero te creo. No, que me falta uno a mí. No, estoy mal yo, perdón. Siempre me entusiasmo. Saber que se está trabajando de la mejor manera con compromiso y profesionalismo para sus clientes es lo que llena de orgullo a la Reinvial Asset Management, quienes han sido escogidos como mejor gestora de fondos balanceados 2018 por el Mercurio Inversiones. Conoce más en lareinvial.com. ¿Y sabías que puedes aprender primeros auxilios para tu hijo de forma didáctica a través de tu celular? Así es. Por eso Clínica Alemana te invita a descargar la app Garoo, que se escribe, interesante porque poder bajarla, se escribe G de gato A-R-O-O, Garoo. Sí. Sí, esto te enseña cómo actuar ante asfixias en niños y guaguas, quemaduras, heridas, entre otros. Así que Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y ahora sí, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Oye, habría sido, hace algunos años, este habría sido el fin de semana, habría sido las fiestas patrias ideales para nosotros. Porque hoy día no estaríamos transmitiendo. Porque era el Día del Trabajador Radial. Era el día 21 de septiembre, Día del Trabajador Radial. Don Mauricio, Ismael, saludos. Ismael es más advenedizo, Mauricio es un hombre puro y duro de la radio. Era el Día del Trabajador Radial, en época en la cual, ¿te acuerdas? Hay barrera. El Te Deum, digamos, se dejó de transmitir. Bueno, un día algunas radios dejaron de respetar el que no transmitían las radios el 21 de septiembre y se acabó el feriado. Se acabó el paseo de la radio, ¿se acuerdan? En fin, tiempos aquellos, pero hoy día es el Día del Trabajador Radial. Saludos para los trabajadores radiales y gracias por quienes se han acordado y han mandado algunos WhatsApps que no dejan de emocionarnos. 8 de la mañana con 40. Aldo Lema, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Nicolás, hola Matías y también me sumo a los saludos para todo el equipo de Duna por el Día del Trabajador Rural, Radial. Muchas gracias. Estás en Uruguay, ¿no? Estaba en Montevideo.
Así es. Muy bien. ¿Y cómo está el día en Montevideo? Está primaveral, muy ventoso, con cielo semi-nublado, un típico día primaveral en Montevideo. Pero no hay riesgo de tormenta, ¿no? Sí, para el fin de semana efectivamente hay riesgo de tormenta, pero ha estado ayer extraordinariamente primaveral y hoy ya con mucho viento, que es lo característico, bueno, como los que conocen Montevideo saben. Así es, es un poquito ventoso, sobre todo en esta época del año. Y a propósito de riesgo de tormentas, Aldo Lema. Sí, pues, queríamos... para allá. Bueno, dale. No, dale, Matías, pues, sí, ya no. Tocamos de estuvimos hablando con Nicolás recién sobre este documento que sacó Nouriel Roubini, el economista norteamericano, sobre la tormenta perfecta de 2020, y Nouriel Roubini no es cualquier economista, sino quien aparentemente se le indica como el único que habría adelantado la gran crisis del 2008. Él da 10 razones, podemos conversarlas más adelante, pero ¿a ti te parece que en el horizonte se vea una tormenta como la que plantea Roubini? Bueno, efectivamente del 2020 se ha estado hablando ya hace muchos meses como un año complejo, que puede efectivamente tener escenarios críticos por varias razones, porque la tasa de interés en Estados Unidos llegaría a lo que es umbral restrictivo, o sea, la Fed está guiando al mercado y a los inversionistas sugiriendo de que en ese momento estaría en niveles sobre 3%, que es el que hoy es considerado como neutral o incluso por encima del nivel neutral. Segundo, estamos en el fin de un ciclo largo de alto crecimiento, de bajo riesgo, que probablemente ha llevado a subestimar algunos riesgos como en el pasado, ya sea en países o en activos. Y evidentemente la economía de Estados Unidos, ese ciclo maduro, lo ha reflejado en un bajo desempleo, riesgos de presiones inflacionarias y también evidentemente, como decía, de corrección en algunos precios de los activos. O sea, nosotros hemos hablado varias veces en Duna mismo de que el 2020 tiene esa connotación de fin de ciclo, y sobre todo se agrega el año electoral en Estados Unidos, que en un contexto donde probablemente ahora Trump va a perder las parlamentarias de noviembre, quizás es muy probable que pierda la Cámara de Representantes y también es probable que pierda el Senado, por lo tanto va a quedar camino a su intento de reelección, muy dependiente de políticas populistas o de corte más expansivo en el ámbito del Poder Ejecutivo, de la Casa Blanca, como temas relacionados al comercio, guerra comercial, política fiscal o incluso temas de seguridad o defensa. Así que esta noción del 2020 que ahora Roubini amplifica, en realidad se ha estado debatiendo y conversando desde hace ya, yo te diría que casi un año o más, y que hemos tratado de auscultar, pero que evidentemente tiene una cantidad de incertidumbres que hacen difícil saber si va a ser ese año, si va a ser antes o si va a ser un poco después, pero evidentemente estamos en el fin de un ciclo maduro de la economía mundial, con riesgos de inflación, con riesgos de corrección de precios de activos, a lo que se suma toda esta incertidumbre política, evidentemente. Aldo, pero hay un sesgo en la política norteamericana, en la política monetaria norteamericana que conduce irremediablemente a la tasa de equilibrio el 2020. Pero tú planteas algo, y creo que es interesante mirarlo, que esto se puede atrasar o que se puede adelantar. De hecho, hay quienes miran con bastante preocupación la inflación como un dato anterior al ciclo de convergencia, a la tasa de interés, hacia la tasa neutra, digamos. Bueno, esa es una novedad en este episodio o en este fin de ciclo. La inflación en Estados Unidos efectivamente es un factor de riesgo, pero en contraste con mitad de los 2000, por ejemplo, con 2004, 2005, sí, los años previos al desenlace de la crisis en 2008,
la inflación se había venido acelerando en aquel momento a un ritmo mayor a lo que lo ha hecho ahora. O sea, la inflación, las presiones inflacionarias en Estados Unidos están más contenidas. Se habla del tema inmigratorio mezclado con el cambio tecnológico, con la deflación o menor inflación importada del resto del mundo, o incluso el mejor manejo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal, pero efectivamente hoy la inflación todavía parece contenida. Ahora, eso puede cambiar en el corto plazo porque los riesgos están en esa dirección, están en la dirección de que Estados Unidos tenga más inflación. Ahora, pero no es un dato menor en ese sentido, Aldo, porque que tal vez es importante ponerlo en contexto, porque efectivamente la migración, por ejemplo, es la que ha mantenido controlados los salarios y por lo tanto no hay presiones de mayor gasto porque las remuneraciones reales entiendo que se han mantenido o en el margen han caído. No he visto números en el último tiempo. Pero están en 2,9% nominal, o sea, bajo 3%, pero corregidas por productividad. Esto es, los costos laborales unitarios en Estados Unidos han estado muy contenidos y ese ha sido un factor que justamente ha tenido también atemperadas las presiones inflacionarias. De acuerdo, pero estamos hablando de una política migratoria que en el fondo podría empezar a notarse en ese efecto. Un primer dato. Un segundo dato es que efectivamente la importación de manufacturas de bajo precio lleva a Estados Unidos efectivamente a importar, voy a usar un término que los economistas le cargan, pero voy a importar deflación, digamos, o sea importo deflación, pero también las barreras están llevando a que probablemente eso no ocurra. O sea, definitivamente lo que hoy día es virtuoso y ha permitido que en un ciclo de crecimiento las presiones inflacionarias sean relativamente controlables, puede rápidamente darse vuelta en función justamente de esos factores. Bueno, por supuesto que esos factores afectan a la inflación en el corto plazo, no a la larga. A la larga es la política monetaria la que efectivamente tiene impacto en la inflación y la política monetaria ha sido expansiva por muchos años. Y lo segundo es que las holguras, y esa es una duda muy, muy importante hoy en Estados Unidos y en otras partes, es qué grado de holguras tiene la economía. Por ejemplo, en términos del empleo o subempleo, ¿cuánto refleja una situación de pleno empleo hoy que la tasa esté en 4%? Evidentemente, los riesgos están a que, o apuntarían a que la economía está muy cerca del pleno empleo y que si se siguen agregando estímulos, por ejemplo, es la primera vez casi en 50 años que la política fiscal en Estados Unidos va a ser procíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se están agregando estímulos desde el lado de la política fiscal en circunstancias en donde la economía está en pleno empleo y está evidentemente con riesgos inflacionarios. Entonces eso podría también estimular aún más ese riesgo inflacionario. Otra variable que muchos miran en Estados Unidos es que ha tendido a aplanarse la curva de rendimientos en el mercado financiero. Esto es, la tasa de corto plazo que ha venido subiendo en dólares hoy está muy cerca de la tasa de largo plazo. Cuando se produce ese aplanamiento, históricamente y en forma sistemática ha sido un indicador muy robusto, ha anticipado una desaceleración y una recesión. Entonces muchos economistas y muchos analistas miran ese indicador justamente a 2 años plazo como un elemento que podría estar anticipando hacia 2020, 2021, una desaceleración de la economía mundial. Sí, Aldo, en este documento de Rubini también justamente hace mención a lo que tú decías recién, a los estímulos fiscales, y él sostiene que están agotados, que hacia el 2020 el estímulo se agotará y un ligero freno fiscal reducirá el crecimiento de 3% a menos del 2%. Y por otra parte, me gustaría que te hicieras cargo también de otros elementos de estas 10 razones de la tormenta perfecta que plantea el economista americano. Dice que las bolsas en Estados Unidos y en el mundo siguen con mucha efervescencia, pero están con precios altísimos, sobre un 50% están por encima de la media histórica los resultados, es decir, una bolsa cara. Y también plantea la posibilidad de que haya una suerte de burbuja inmobiliaria. Los inmuebles comerciales y residenciales están demasiado caros en muchas partes del mundo. Es decir, él ve que por muchas partes está manifestándose
razones para pensar que hay que ponerse nerviosos hacia 2020. Bueno, a ver, dos o tres cosas antes de enfatizar en lo de Rubini. O sea, en general, algunos economistas, y Rubini está entre ellos, suelen, como se dice, anticipar 10 de las últimas 5 recesiones o 10 de las últimas crisis. O sea, Rubini ha venido sistemáticamente transmitiendo, digamos, incluso antes de la crisis, lo hizo por muchos años y después también siguió durante todo este tiempo. Creo que esta vez hay más factores que le podrían dar la razón a él, pero no solo a él, sino a otros que han estado en la misma dirección. En el tema de la política fiscal, efectivamente, la duda aquí es, bueno, si pasara esto de que hay una desaceleración en la economía mundial o en Estados Unidos, se corrigen los precios de los activos, caen las bolsas porque efectivamente estamos en el fin de este ciclo largo de baja volatilidad, de alzas de precios sistemáticas. Hay capacidad de reacción de las autoridades. Por un lado, la política monetaria tiene capacidad de reacción, porque primero, las tasas hoy no están en cero y han venido subiendo, de manera que la Fed podría revertir todas estas alzas en forma muy rápida. Incluso si llevara de nuevo las tasas a cero, estamos especulando sobre algo ya hacia el 2020, o sea, seamos muy cuidadosos sobre el grado de certidumbre que puede tener esta especulación, pero entrando en el terreno puramente especulativo, la Fed tendría capacidad de reaccionar, por supuesto, no solo porque volvería a llevar la tasa a cero, sino porque una vez llevada la tasa a cero también podría volver a actuar sobre el resto de las tasas de mercado, comprando, por ejemplo, papeles de largo plazo y afectando también, como ya lo hizo, con un relajamiento cuantitativo, un quantitative easing, podría bajar el resto de las tasas de mercado. O sea, el principal instrumento para reaccionar a un escenario así, Matías, es evidentemente la política monetaria. Es cierto que desde el punto de vista de la política fiscal se ha usado en forma muy intensa en algunos países y ahí hay menos espacio porque, por ejemplo, hemos tenido primero una expansión de gasto público en la crisis del 2008-2009 y luego ahora rebajas de impuestos y evidentemente haciendo heterogéneo, ahí hay mucha heterogeneidad. O sea, por ejemplo, yo diría que países europeos, algunos de los países europeos tienen poco espacio, sobre todo los periféricos. Alemania no tanto, que ha tenido superávit fiscal todos estos años y ha tenido un nivel de endeudamiento público relativamente bajo. China mismo, es cierto que puede haber deuda que ha crecido en el sector corporativo o de empresas públicas, en el caso de China, pero la deuda pública del gobierno chino es todavía relativamente baja en comparación con otros países. China todavía en la parte fiscal tendría márgenes. Y Estados Unidos, si bien tiene un alto nivel de endeudamiento público, los mercados confían en su capacidad de manejo de esa deuda pública, que como ustedes pueden percibir, las tasas de interés siguen siendo históricamente bajas, o sea, han subido, pero todavía son mucho más bajas de los niveles que alcanzaron en los 2000, de manera que el mercado no parece castigar a Estados Unidos y aún en escenarios adversos estaría dispuesto obviamente a financiar déficits que serían mayores. Entonces, yo creo que estamos en un riesgo de que hacia 2020 haya una desaceleración y eventualmente correcciones de precios de activos, como se menciona, pero el margen de maniobra que tienen las autoridades, sobre todo por el lado de la política monetaria y de las tasas de interés, en particular en Estados Unidos, es alto. Quizás no es tan alto en Japón o en Europa, como reflejan hoy sus tasas de interés, o incluso en Inglaterra, que tiene tasas de interés que se mantienen cerca de cero.
Aldo, por cierto, Aldo, nos queda un par de minutos y no quiero dejar de preguntarte, dado que tú estás en Uruguay y desde ahí se mira con más cercanía y con más preocupación por los efectos que tiene la situación en Brasil. Y básicamente lo oriento, y yo sé que es una de tus pasiones, al tema político, digamos. ¿Cómo se ve desde el Río de la Plata, en el fondo, desde la mitad del Mercosur, como se ha definido a Uruguay, la situación de Brasil? Bueno, muy incierta, por supuesto, porque falta muy poco tiempo para la elección y hay enormes dudas respecto a cómo va a evolucionar la política económica después de la elección. O sea, hoy parecería que está consolidado un escenario entre Haddad, del Partido de los Trabajadores, y Bolsonaro para la segunda vuelta, dadas las encuestas de estos últimos días, de estas últimas semanas. Brasil tiene dos problemas muy significativos. El primero tiene que ver con su bajo crecimiento potencial y el tipo de reformas que tiene que hacer Brasil para levantar el crecimiento potencial son reformas que no son aceptadas dentro de las preferencias ciudadanas. O sea, si uno analiza estas mismas encuestas y se va a, por ejemplo, la predisposición a austeridad que tienen los brasileños, esa predisposición a austeridad es muy baja. Por mencionar solo un tema, solo un 4 o 5% de los brasileños apoya una reforma previsional como la que tiene que hacer Brasil para estabilizar su situación fiscal. Ese es el primer tema. Entonces va a emerger, sea quien sea el próximo presidente de Brasil, va a emerger un Congreso muy atomizado, que va a ser muy difícil, evidentemente, de poner de acuerdo o consensuar para algunas de las reformas que tiene que hacer Brasil. Primero, en el crecimiento potencial que mencionaba, pero segundo, en la situación fiscal. Brasil tiene hoy un déficit de 8% del producto en materia fiscal y una deuda pública de 80% del producto. Y no el elemento que está usando Argentina, que es la devaluación y la inflación, como mecanismo para licuar esa deuda pública, porque su Banco Central es un Banco Central independiente que ha construido buena reputación y que no se ha mostrado predispuesto en ningún caso a generar un shock inflacionario que licúe parte de la deuda pública. Que es lo que está haciendo Argentina, claro. Exactamente, o sea, Argentina está licuando el gasto público y una parte de la deuda pública también, pero mucho más el gasto público en Argentina. O sea, parte de la mejora en la situación fiscal de Argentina que está ocurriendo, esencialmente está ocurriendo porque el shock inflacionario, la sorpresa inflacionaria, licúa gasto público y por esa vía tiende a reducirse el déficit primario. Esa opción en Brasil no está. De manera que va a haber una enorme incertidumbre electoral dominada por estas preferencias ciudadanas, que son en términos generales bastante anti-austeridad, y en un contexto de un Congreso muy atomizado. El panorama no se ve muy alentador. Aldo Lema, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Aldo, muchas gracias. Saludos a Uruguay. Buenos días para todos. Felices fiestas. Bye bye. Muy bien. Todo. Así es, pues. Nos vamos, ya viene información privilegiada. Antes tenemos a Bárbara Espejo. Bárbara Espejo y los lugares notables. Estaba mirando justamente los números económicos de Brasil. Bueno, son bien impresionantes. Canal de Beagle. Todo más grande del mundo. ¿Ah? Todo más grande del mundo. Canal de Beagle es el lugar que nos invita a visitar Bárbara Espejo en este día. Que tengan un muy buen fin de semana. Descansen los que no pudieron descansar el 18 o descansen del 18. Descansen del descanso. Chao, chao. Buenos días.